Muchas gracias, presidenta. Esta proposición no de ley, en versión aragonesa de la frase echar leña al fuego, pues sería echar romericos al fuego. Vamos, lo que viene a ser cizañar y malmeter. La posición del Partido Aragonés sobre esta cuestión creo que está meridianamente clara en muchas intervenciones y, de hecho, cuando hubo que votar, ahí estuvimos y nosotros apoyamos la aplicación del 155 porque considerábamos que en ese momento tampoco había ninguna otra opción. Dicho eso, yo les diría a sus señorías de Ciudadanos que ¿qué aporta esto a Aragón? ¿Qué aporta esto a Aragón? Nada de nada. Pero es que ¿qué aportan ustedes a Aragón? ¿Cuántas veces en el Congreso? ¿Cuántas veces en el Congreso hablan ustedes sobre Aragón? Una vez que estuvimos unos cuantos de aquí, para mal, que fueron el Judas de Aragón. ¿Cuántas propuestas de interés y de relevancia para Aragón traen para el progreso de nuestra comunidad autónoma? Ninguna. De relevancia, ninguna. ¿Saben lo que hacen ustedes? Pues querer cargarse los municipios, las comarcas, apoyar el trasvase con peros, pero lo apoyan, ser tibios con la reserva hídrica y no apoyar tampoco la reivindicación de la defensa de la deuda histórica. Eso es lo que ustedes hacen. Eso sí, traen aquí una proposición no de ley para echar leña al fuego y porque yo entiendo que a ustedes les va bien. Pero es que esta iniciativa, se lo ha dicho la señora Martínez, es que la debatieron en el Congreso, la llevaron ustedes al Congreso y no la apoyaron. No fue aprobada. Y como no fue aprobada, pero ven que esto, pues bueno, que les va la marcha, entonces dicen, la vamos a replicar en todos los parlamentos para así seguir hablando sobre esto. Yo no voy a entrar en pormenores sobre el indulto, que ya se lo ha dicho la señora Martínez, que es perfectamente legal. Y yo no estoy entrando a decir si yo lo pediría o no pediría el indulto, ni mucho menos. Pero sí que me parece que están jugando a decir que se separan poderes, no se separan poderes. Oiga, indultos, vamos, les podemos poner ejemplos de Felipe González con uno de los promotores del 23F, de Aznar a Barrio Nuevo Ibera por el caso Gal, de Zapatero al número 2 del Banco Santander, de Rajoy en muchos casos también de traficantes de drogas, de policías, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que es algo que es legal. Ustedes, por cierto, en el Congreso, en la ponencia, lo que podían haber hecho es trabajar y hacer enmiendas para incluir algunos supuestos para no dar indultos, y eso no lo han hecho, porque ahí hay que trabajar. Les va más lo de hablar de cara a la galería, que, por cierto, los independentistas no dicen nada de lo de indulto, porque ellos lo que dicen es que recurrirán la sentencia en caso de que la hubiera, porque consideran que no han cometido delito. O sea, esto del indulto se lo han inventado ustedes. Sí, claro, por unas declaraciones yo creo que poco afortunadas, y ustedes pues las aprovechan. Yo me hago dos preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? A mí me parece que ustedes están en la lucha con Partido Popular y Vox sobre aquello de España, de la defensa, a ver quién defiende más. A España una, grande y libre. Nosotros es que defendemos otra España. Defendemos, sí, la España de la igualdad, sí, la España de la Constitución, pero defendemos la España de las autonomías, del autogobierno, de la descentralización, de la pluralidad, de no privilegios y no defensa de los intereses electorales, de un trato diferente en función de dónde está el puñado de votos a sacar. Esa es la que defendemos nosotros. Y yo hoy, en el atardecer de mi etapa parlamentaria, pues tengo una cierta nostalgia de los albores de la democracia. Porque creo sinceramente, y me puedo permitir ahora decir algunas de estas cosas, creo sinceramente que estamos en la etapa de la política más superficial y más irresponsable que ha existido. Porque actuamos, generamos un problema, le damos al piste al canario y después lo queremos matar. Porque cuando vemos venir el problema no lo resolvemos porque nos interesa que el problema crezca. Y cuando el problema ha crecido, entonces nos rebozamos en el problema y a ver qué podemos sacar de ahí. Y me parece que así no construimos absolutamente nada. Así no se resuelve nada de nada. Y la política me parece algo tan noble y que hacemos cosas tan grandes, tan maravillosas como esta mañana la hemos engrandecido con la aprobación de una ley. Tantas cosas, tantos acuerdos importantes para avanzar, para hacer avanzar la sociedad. Después hacemos un uso rastrero de la política, porque desde dentro, teniendo las claves y la información que a veces los ciudadanos no tienen y teniendo la posibilidad de buscar soluciones, de construir y de acordar, lo que hacemos es cizañar y malmeter, confundir a la población, jugar a veces e incluso engañar. Y a mí eso me parece totalmente irresponsable, porque decimos y hacemos lo que nos interesa y no lo que interesa, no lo que interesa al común. Y la justicia esto no lo va a resolver, señorías. No lo va a resolver. Tomará decisiones, dará o quitará razones, pero esto solo lo resolverá la política. Y ahora solamente podemos hacer dos.
o de autodestrucción, más bien dicho, o quedarnos en el último que apague la luz, o en encendamos las luces, nos sentemos, hablemos y construyamos todos juntos y busquemos soluciones. Muchas gracias.